El problema de los tranquilizantes tipo diazepam, alprazolam, clonazepam es que son muy efectivos para calmar rápido la ansiedad. Y esta es su maldición. ¿Por qué? Porque tú te los tomas y al cabo de 20-30 minutos te encuentras mejor, con una sensación de mayor tranquilidad, de mayor calma, duermes más rápido, duermes mejor. El problema es que hay algunas personas que tienen tendencia a engancharse, porque al ver que les hace este efecto tan positivo y tan rápido, lo que hacen es consumirlo cada vez con más frecuencia, por su cuenta, y al final lo que hacen es tener problemas, efectos secundarios y además tolerancia, es decir, que cada vez les hace falta más medicamento para tener el mismo efecto. Por eso es importante hacer un uso racional de este tipo de medicamentos con un control médico, un uso controlado durante un tiempo limitado, al menos en general, y siempre con control médico. Y seguramente muchas veces será necesario el combinarlo con algún tipo de técnica de respiración, de relajación o incluso psicoterapia. Por eso hablaré en este vídeo del diazepam, el alprazolam y el clonazepam, que forman parte del gran grupo de las benzodiazepinas y que se conocen por este efecto ansiolítico de calmar la ansiedad, hipnótico, ayudar a dormir y también por un efecto relajante muscular y anticonvulsivante. Estos efectos pueden variar según el tipo de benzodiazepina y aquí hablaré de las indicaciones y cómo se usan cada uno de estos tres fármacos. También hablaré de los mecanismos de acción de las benzodiazepinas en general, es decir, cómo actúan en el cuerpo, y al final hablaré de los efectos secundarios, adversos e interacciones que es importante también conocer. El diazepam es uno de los fármacos más usados, pertenece al grupo de las benzodiazepinas. El efecto ansiolítico se utiliza en situaciones de ansiedad, en trastornos de ansiedad en general o, por ejemplo, en ansiedad que es inducida por procedimientos diagnósticos o terapéuticos, es decir, por ejemplo, cuando a una persona le van a hacer una resonancia magnética y tienen que encerrarla en un espacio muy reducido pues para esa ansiedad, o, por ejemplo, a personas que les van a hacer un procedimiento quirúrgico y para que estén un poquito más calmadas. También se utiliza para el síndrome de abstinencia al alcohol y también el efecto hipnótico para el insomnio. El efecto relajante muscular o espasmolítico se utiliza en problemas traumatológicos como coadyuvante, normalmente junto a antiinflamatorios. Por ejemplo, en personas que tienen un dolor de espalda, lumbalgias, dorsalgias, que van asociadas a contracturas musculares o otros tipos de contractura muscular que se pueden beneficiar de un efecto relajante muscular, por ejemplo, el que tiene el diazepam. También en espasmos musculares, por ejemplo, en problemas neurológicos como puede pasar después de un ictus, ¿no? Un accidente cerebral vascular, o en casos de esclerosis múltiple o en parálisis cerebral. Su efecto anticonvulsivante se utiliza para tratar el estatus epiléptico y también para las convulsiones febriles infantiles. Se suele administrar por vía oral, pero también se puede utilizar la vía intravenosa y la vía rectal en forma de enemas. Y también se utiliza la vía intramuscular, pero no se recomienda mucho porque la absorción es errática. La duración del tratamiento se recomienda que sea lo más corta posible. En el caso del insomnio, como mucho 4 semanas, y en el caso de la ansiedad, como mucho 8-12 semanas. Y la retirada tiene que ser gradual, normalmente disminuir 2,5 miligramos cada semana. Y en el número total de semanas en las que estoy utilizando el tratamiento se incluye esta reducción. Habrá que individualizar el caso. ¿Y cuál es la dosis que se utiliza? Normalmente puede variar según el objetivo terapéutico de la persona, entre 2,5 miligramos a 10 miligramos en cada dosis, que esta puede ser cada 6 horas, cada 8 horas o cada 12 horas, incluso cada 24 horas, como por ejemplo en el caso del insomnio. A veces incluso en el insomnio se intenta hacer cada 48 horas para evitar la adicción y luego que sea más fácil el poder retirarlo. Dosis de 20 miligramos se pueden dar en los casos de estatus epiléptico y también en situaciones de extrema ansiedad. Entonces, se dan dosis más altas. Incluso se puede dar por vía intravenosa, como hemos comentado antes, lo que normalmente no más de 5 miligramos por minuto y suele darse suero fisiológico o un suero glucosado. Lo que sí hay que ir con cuidado en no introducir por vía intravenosa con mucha rapidez el diazepam, porque podría producir una depresión respiratoria, una hipotensión brusca. El diazepam tarda en hacer efecto por vía oral unos 30 minutos, pero puede tardar incluso hasta 2 horas, y por vía rectal entre 10 y 30 minutos.
Es una benzodiazepina de vida larga, puede tardar en eliminarse entre 30 a 50 horas y sus metabolitos activos pueden tardar entre 50 a 100 horas en eliminarse del organismo. El alprazolam es otra benzodiazepina, en este caso es de acción intermedia. Se elimina en unas 12-15 horas y no tiene metabolitos activos y tiene efecto ansiolítico e hipnótico. Normalmente se utiliza para trastornos de ansiedad y también las crisis de angustia. Las dosis que se suelen utilizar van de 0,25 a 0,5 miligramos cada 8 horas, pero bueno, puede variar hasta llegar a darse dosis de 4 miligramos al día en total. Por supuesto, en ancianos, si se tienen que utilizar, pues la dosis tendría que ser menor. Y el tratamiento suele durar unas 8 o 12 semanas como mucho, incluido el tiempo de retirada. Normalmente hay que retirarlo de forma progresiva, disminuyendo 0,5 miligramos cada 3 días, incluso menos, y eso es para evitar algún efecto rebote, ¿no? Que la persona empiece de repente a tener mucha ansiedad. O sea que es una medicación que hay que manejarla con un poquito de prudencia. Otro fármaco que se utiliza mucho dentro del grupo de las benzodiazepinas es el clonazepam. Es un fármaco de una vida media larga y que tiene efectos ansiolíticos, hipnóticos, relajantes musculares, pero sobre todo anticonvulsivantes. Es por eso que se utiliza tanto en adultos como en niños, en casos de epilepsia, incluso en status epilépticus, y se utiliza cada vez más, se está haciendo un uso, por ejemplo, en crisis de ansiedad, y también se ve utilizado como hipnótico, ¿no?, para el insomnio. Entonces es un fármaco que empieza con dosis de 0,5 miligramos cada 8 horas y luego poquito a poquito se van aumentando las dosis hasta llegar a 5 a 8 miligramos al día repartidos en 3 tomas. Todo dependerá del objetivo terapéutico y de la edad del paciente. La forma de administración pues puede ser vía oral muchas veces, que puede ser en forma de comprimidos o de gotas, pero también se utiliza la vía endovenosa según las necesidades e incluso en alguna ocasión por vía intramuscular. ¿Y cómo actúan las benzodiazepinas? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues actúan potenciando un neurotransmisor inhibitorio que es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. ¿Y cómo hacen esto? Actuando en los receptores GABA-A, que están en diversas partes del cuerpo, pero principalmente en el sistema límbico y dentro de este el amígdala, que lo que hace es regular, son estructuras que regulan las emociones. Entonces el GABA es potenciado cuando actúa en estos receptores por las benzodiazepinas. ¿Cómo lo hacen? Pues estos receptores GABA-A tienen 5 subunidades y en el centro un poro, por donde pasaría el cloro, el ion cloruro, y lo que ocurre es que cuando actúa el GABA a nivel de la interfase entre las unidades alfa y beta, lo que hace es que entre ion cloruro dentro de la célula, y como está cargado negativamente, la hiperpolariza y disminuye la transmisión nerviosa, ¿no? Hay una disminución del potencial de acción. ¿Qué hacen las benzodiazepinas? Pues unas y otras lo que hacen normalmente es actuar a nivel de un receptor benzodiazepínico que estaría en la interfase entre las unidades alfa y gamma, y lo que hacen es potenciar, hacer que se una en mayor medida el GABA a su propio receptor, de forma que se abre con más frecuencia este poro o este túnel que hay en el receptor y hace que entre con mayor cantidad y mayor rapidez el ion cloruro y se hiperpolariza más la célula, de forma que potencia el efecto inhibidor y en este sentido el efecto sedante o hipnótico, que es el efecto visual que tenemos cuando vemos el efecto de las benzodiazepinas. ¿Qué efectos secundarios o adversos pueden tener estas benzodiazepinas, así como qué interacciones o qué contraindicaciones pueden tener? Estos efectos adversos derivan en primer lugar de los efectos farmacológicos que tienen estos fármacos. Es decir, si se utilizan como ansiolíticos principalmente, como hipnóticos, o sea, para ayudar a dormir, también como relajantes musculares en traumatología, neurología y después también en neurología como anticonvulsivantes, es posible y es razonable pensar
que algunos de estos efectos indeseables serán secundarios a los efectos farmacológicos que tienen estos fármacos. Es decir, si los utilizamos principalmente como ansiolíticos, es decir, para disminuir la ansiedad, o incluso como hipnóticos para ayudar a la gente a dormir, es posible que si nos pasamos un poquito de dosis nos encontremos de que puede haber sedación, que puede haber somnolencia o que puede haber algo de confusión en la persona si nos hemos pasado de dosis. Entonces la solución para esto pues será el disminuir la dosis, el ajustarla a las necesidades de la persona. O sea que en este sentido la solución sería fácil. Otros problemas que podemos ver también relacionados son que haya una ataxia, es decir, una dificultad en coordinar los movimientos, sobre todo de las extremidades, pero a veces también del habla, ¿no? Que haya una disartria o una disfasia, ¿no? Que no hablen bien, y ya digo, con una confusión, y sobre todo esto es más frecuente en ancianos, y a veces esto puede hacer que tengan menos reflejos, y el peligro es que sobre todo si se levantan, por ejemplo, a orinar por la noche, que tengan menos reflejos, estén menos coordinados y sea más fácil caerse. En este sentido también hay que evaluar que si no les das nada y están muy nerviosos, también puede ser que estén más torpes por la noche y también se puedan caer por este motivo. Entonces aquí hay que valorar el beneficio-riesgo y en general si hay que darles algo que sea una benzodiazepina, la que se considera más segura sería el lorazepam, porque no depende tanto su eliminación de la edad y se podría dar a dosis bajas. Esta sería la única excepción que se podría considerar. Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores. Afectación de la memoria puede haber en una pequeña proporción, pero a veces se ha descrito en algunos de estos fármacos, por ejemplo el alprazolam, también el clonazepam, la amnesia anterógrada. Es decir, desde que han tomado la dosis del fármaco, sobre todo si son dosis elevadas, el que la persona durante unas horas hasta que le va pasando el efecto no se acuerda de lo que ha pasado o con quién ha interaccionado o lo que ha hecho. Entonces esto hay que tener en cuenta que puede pasar en algunas ocasiones y a veces lo que habrá que considerar es que cuando se dé la dosis la persona pueda dormir durante ese espacio de tiempo. Otros efectos indeseables que podemos encontrar pueden ser reacciones en la piel, reacciones alérgicas, puede haber dermatitis, urticaria, prurito, y a nivel digestivo también se podrían dar náuseas, vómitos, alteraciones del ritmo digestivo, aumento de la salivación, también a lo mejor con una sintomatología depresiva, que a veces se costará distinguirla de la sedación. Pueden haber efectos paradójicos, como por ejemplo el que la persona al tomar la benzodiazepina tenga alteraciones del comportamiento, incluso esté más agitada y tenga reacciones que llaman paradójicas, ¿no? Que es lo contrario a estar tranquilo y que la persona esté como más nerviosa y más agitada. O sea que también debería tenerse en cuenta. Cuanto al embarazo, pues no se recomiendan darlos durante el embarazo porque pueden tener un potencial efecto teratogénico y en el caso de que se dieran tendría que ser a dosis bajas y el menor tiempo posible. Y durante la lactancia se considera que se puede eliminar por la leche materna en pequeñas cantidades y que en principio no tendría que haber mucho problema en que una mujer que esté dando lactancia pueda consumir algún tipo de estos fármacos. Aunque en general, si no lo consumes, pues mucho mejor. Si manejas también maquinaria pesada o tienes una gran responsabilidad en este tipo de manejo de sus aparatos, pues tienes que también tener en cuenta. Otro fenómeno del que se habla es el de la tolerancia, es decir, que conforme vas tomando el fármaco a una determinada dosis, conforme pasa el tiempo, pues hace menos efecto. ¿Es verdad esto? Pues sí, en una pequeña proporción sí que es verdad que puede ir disminuyendo el efecto, pero normalmente cuando se hacen tratamientos cortos, que no sean demasiado prolongados, pues esta tolerancia no aparece, o si aparece es mínima, o sea que tampoco tiene mucha importancia. Lo que sí es que podemos ver en alguna ocasión que la persona cuando hace el tratamiento y como frente a determinados estresores, ¿no? Por ejemplo, estresores, quiero decir, problemas familiares, de trabajo, de dinero, en fin, lo que sea. La persona con una determinada dosis lo puede tolerar y aguantar los síntomas de estrés que le ayudan a funcionar mejor. A lo mejor eso hace que se exponga
o tenga más valor para enfrentarse a situaciones más estresantes. Entonces no es que el fármaco tenga menos efectos a esa dosis, sino que la persona se ha expuesto a más estrés del que venía exponiéndose. A lo mejor porque el fármaco le iba bien. Entonces esto puede engañar un poco. O sea que sí que es verdad que hay una tolerancia, pero que no es tanta como a veces se dice. ¿Generan adicción? ¿Enganchan las benzodiazepinas? Pues esto dependerá de la dosis y del tiempo que lleves consumiéndolas. Y tampoco es tan fácil a veces valorarlas. Sí que pueden dar tratamientos largos, dependencia psicológica y física. De esta forma, lo que ocurre es que cuando lo retiras, pues pueden dar síntomas de ansiedad, de angustia, aumento de salivación o dar toda una serie de síntomas desagradables. Pero sobre todo esto ocurre si estás dando dosis elevadas de benzodiazepinas y las retiras bruscamente. Por eso lo que se recomienda es que la retirada sea progresiva, ¿no? Lenta, y no retirar de golpe el fármaco. Sí que es verdad es que a veces en personas que están sometidas a un estresor individual, a un estresor durante un tiempo concreto, a lo mejor 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y están tomando esta benzodiazepina, cuando cede el estresor, la situación que les genera mucha ansiedad, pues lo que ocurre es que pueden dejar el fármaco sin ningún problema. Yo lo he visto incluso con personas que llevaban tomando benzodiazepinas durante varios años a unas dosis relativamente altas, que cuando ha acabado el estresor, que puede haber sido el marido o puede haber sido un trabajo muy angustiante, pues de repente han podido eliminar en muy poco plazo de tiempo las benzodiazepinas que estaban consumiendo. Es decir, que sí que se puede crear la adicción, pero a veces todos podemos tener el peligro de llegar a ser adictos. Lo que pasa es que esto será una pequeña proporción de los pacientes, y el problema es que no sabemos exactamente en cuáles de ellos puede ser. Normalmente será en personas a lo mejor que sean impulsivas y que ya tengan adicciones a la heroína, a la cocaína o otras sustancias. Estas personas a veces tienen más tendencia a engancharse, sobre todo porque a veces las mismas benzodiazepinas les sirven como tratamiento de su propio mono o abstinencia de la droga principal que están consumiendo. O sea que en este sentido las benzodiazepinas en este tipo de personas podrían crear una adicción adicional a la que ya tienen. Después a veces personas que son muy ansiosas de personalidad de base o que son muy inseguras, que a lo mejor lo van utilizando cuando se lo pautas, lo utilizan, pero incluso empiezan a aumentar la dosis por su cuenta sin consultar al médico, y al final pues se vuelven adictos a este tipo de sustancias y cuesta retirarlas, ¿no? Pero yo creo que esto es un pequeño porcentaje de pacientes, y es difícil a veces saber quién va o no va a abusar de la sustancia o se va a enganchar, o sea, volver a un adicto a la benzodiazepina en cuestión que estemos pautando. ¿Tiene alguna contraindicación el consumo de benzodiazepinas? Pues sí, hay algunas entidades, algunas situaciones en las que está contraindicada. Bueno, en primer lugar, si ha habido alguna reacción alérgica de hipersensibilidad que ha sido grave, pues frente a las benzodiazepinas, pues entonces no las puedes consumir. Eso es motivo obvio. Después tenemos las insuficiencias respiratorias graves. En el caso que sea una insuficiencia respiratoria leve, se podría dar, pero a unas dosis bajas. Pero si es una insuficiencia respiratoria grave, un EPOC o un asma con mucha afectación, pues se considera que no hay que darse, no ha de darse, porque contribuye a que se deprima el sistema nervioso central, que se deprima el sistema respiratorio y pueda haber una parada respiratoria y podemos tener problemas. Dentro de estos síndromes respiratorios tenemos el síndrome de apnea del sueño, que va con ronquidos por la noche y con insomnio, porque al roncar no puede dormir bien, y durante el día va con somnolencia. Entonces estas personas también se contraindica el uso de benzodiazepinas. Otra situación sería, por ejemplo, la insuficiencia hepática aguda, también por los problemas que hay en el metabolismo de estas sustancias, que se podrían así acumular en sangre y dar problemas adicionales. Y después en casos de situaciones de intoxicación etílica aguda, ¿no? Porque si el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y nosotros le añadimos otro depresor del sistema nervioso central, como es una benzodiazepina, pues se potencian el efecto.
Y por último también tenemos una enfermedad que es de la unión neuromuscular, que es la miastenia gravis, que va con una debilidad muscular en el músculo estriado. Puede afectar la musculatura de la cara, del cuello y de la laringe, de las extremidades. Sobre todo conforme se usan estos músculos se debilitan, y al dar un relajante muscular como las benzodiazepinas, pues se puede potenciar ese efecto y puede tener consecuencias muy malas. Entonces esta sería otra contraindicación para las benzodiazepinas. En cuanto a contraindicaciones por interacciones con otros fármacos, hay que tener en cuenta en primer lugar los otros depresores del sistema nervioso central, por ejemplo los barbitúricos o el etanol, ¿no? O sea, si combinas barbitúricos con benzodiazepinas o etanol, o sea, el alcohol con benzodiazepinas, el efecto depresor del sistema nervioso central y del aparato respiratorio se potenciará. Entonces hay que ir con mucho cuidado en este caso, ¿no? Por ejemplo, también combinarlo con antihistamínicos, que también tienen un efecto depresor, y entonces habría que ir con cuidado. Hay un fármaco, por ejemplo, que es la clozapina, en el que se ha visto algún caso raro de colapso cardiorrespiratorio al combinar benzodiazepinas con clozapina. O sea que en este caso habría que hacer un control estricto cardiovascular por si acaso, porque el mecanismo no es conocido. En el caso de la levodopa también se ha visto que disminuía el efecto de esta como antiparkinsoniano, también por mecanismos que no se conocen. Y también tenemos otros fármacos, por ejemplo la fluoxetina, la fluvoxamina, la claritromicina, la eritromicina, que son fármacos que pueden tener un efecto de inhibición metabólico a nivel hepático, de forma que disminuya la metabolización del lorazepam y aumente su efecto. O sea que en este caso, en el caso del lorazepam, habría que ir con cuidado en la combinación con estos fármacos. Y después también tenemos antimicóticos, como por ejemplo el itraconazol y el ketoconazol, que también son inhibidores metabólicos y lo que harían es aumentar el efecto de las benzodiazepinas, y entonces habría que tenerlo en cuenta para evitar problemas. En cuanto a la intoxicación por benzodiazepinas, hay que decir que a pesar de que aquí hemos hablado del lado oscuro de las benzodiazepinas, en realidad son bastante seguras, o sea que es difícil que acaben provocando la muerte de la persona, una sobredosis. Normalmente lo que habrá es somnolencia, una situación de estupor, y puede haber una depresión del sistema respiratorio, y los problemas graves pueden venir si esta sobredosis de benzodiazepinas se ha dado en combinación con algún otro fármaco. Entonces la potenciación por otro fármaco es lo que podría dar problemas. El antídoto sería un antagonista de los receptores benzodiazepínicos, que es el flumenacilo. Te dejo aquí un vídeo sobre plantas medicinales que se pueden utilizar para dormir mejor, y también otro vídeo sobre formas de vencer el insomnio. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.